Hay una pregunta que casi nadie se hace, y esa omisión le cuesta décadas de vida. No es una pregunta filosófica, no tiene nada que ver con tu propósito de vida ni con encontrarte a ti mismo. Es una pregunta de ingeniería financiera, y es brutalmente simple. ¿Estás construyendo un activo o estás siendo uno? Detente ahí, no sigas escuchando todavía. Repite eso mentalmente y respóndelo con honestidad. Porque la mayoría de las personas que hoy escuchan esto están siendo usadas como activos por alguien más. Su tiempo, su energía, su capacidad cognitiva, su mejor horario del día, todo eso está siendo comprado a precio de mercado por una empresa que entiende perfectamente lo que tú vales y te paga exactamente lo suficiente para que no te vayas, pero no lo suficiente para que dejes de necesitarlos. Eso no es una conspiración, es un modelo de negocio, y funciona porque la otra parte, tú, no tiene uno. Aquí está la verdad incómoda que este audiolibro no va a suavizar. El sistema educativo no te preparó para construir riqueza, te preparó para ser un recurso eficiente dentro de la riqueza de otro. Aprendiste a ser puntual, a obedecer jerarquías, a entregar resultados dentro de marcos que otros diseñaron y a valorar la estabilidad por encima de la expansión. Todo eso tiene un nombre en el mundo empresarial, se llama empleabilidad. Y la empleabilidad bien gestionada es una herramienta útil. El problema no es tener empleo, el problema es confundir tener empleo con tener una estrategia financiera. No son lo mismo, nunca lo fueron. Existe un ciclo que opera de forma silenciosa en la vida de la mayoría de personas con ingresos medios. Funciona así. Recibes un sueldo, cubres gastos, si te queda algo, lo guardas sin estructura. El mes siguiente, el ciclo se repite. Cada año, si tienes suerte, ese sueldo sube un porcentaje que apenas supera la inflación. Te sientes progresando porque ganas más en términos nominales, pero en términos reales, en capacidad de construir patrimonio independiente, estás quieto. O peor, estás retrocediendo, porque tus gastos crecen al ritmo de tus ingresos y a veces más rápido. Esto no es mala suerte, es un patrón, y los patrones tienen causas identificables. La causa no es que ganes poco, la causa es el modelo mental con el que gestionas lo que ganas. Dos personas con el mismo sueldo, en la misma ciudad, con los mismos gastos básicos, pueden llegar a resultados financieros radicalmente distintos en 10 años. La diferencia no está en el ingreso, está en la arquitectura de decisiones que cada uno construye o no construye alrededor de ese ingreso. Este audiolibro no existe para motivarte. La motivación es volátil, dura entre 48 y 72 horas y no cambia estructuras. Lo que necesitas no es motivación. Necesitas un diagnóstico preciso de dónde está el error en tu sistema de pensamiento financiero y una metodología para corregirlo. Eso es lo que vas a recibir aquí. No vas a escuchar historias de personas que empezaron sin nada y hoy tienen yates. Vas a escuchar principios de funcionamiento, mecánica real, el tipo de razonamiento que separa a alguien que construye patrimonio de alguien que simplemente administra escasez con mayor o menor eficiencia. Hay 16 capítulos en este sistema, cada uno ataca un error específico, y el primero, el más costoso de todos, es el que acabas de empezar a ver. Creer que tener ingresos es lo mismo que tener una estrategia. No lo es, y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente el tamaño del problema que vamos a resolver. Capítulo 2. El cerebro que sabotea tu patrimonio. Antes de hablar de estrategias, inversiones o modelos de negocio, hay que resolver un problema más fundamental. Uno que opera antes de que tomes cualquier decisión financiera. Uno que ningún curso de finanzas personales te va a explicar porque requiere entender cómo funciona tu hardware antes de instalar el software. El problema es este. Tu cerebro no fue diseñado para construir riqueza a largo plazo. Fue diseñado para sobrevivir. Y esas dos cosas no solo son diferentes, en muchos contextos son opuestas. La arquitectura neurológica humana tiene un sesgo profundo hacia la recompensa inmediata. Los investigadores lo llaman descuento hiperbólico, que es una forma técnica de describir algo que ya conoces por experiencia. $1000 hoy se sienten más valiosos que $1000 en un año, aunque racionalmente sepas que el valor es idéntico o que el dinero futuro podría ser mayor con interés compuesto. Ese sesgo no es una debilidad de carácter,
Es una función de supervivencia que durante cientos de miles de años tuvo sentido perfecto. En un entorno donde los recursos eran escasos e impredecibles, consumir ahora era más inteligente que esperar. El animal que ahorraba para el invierno mientras otro comía hoy, a menudo no llegaba al invierno. El problema es que ese entorno desapareció, pero el sesgo se quedó. Ahora combina ese sesgo con el entorno financiero moderno, que está diseñado de forma deliberada para explotarlo, y obtienes el resultado que ves en las estadísticas. La mayoría de personas con ingresos medios no tiene activos significativos después de 20 años de trabajo, no porque sean irresponsables, sino porque están tomando decisiones con un cerebro optimizado para un mundo que ya no existe, dentro de un sistema que se beneficia directamente de esa desconexión. El crédito al consumo existe porque alguien entendió que puedes vender el futuro de una persona a cambio de gratificación inmediata, y esa persona lo va a aceptar, aunque matemáticamente sea un mal negocio. Las cuotas mensuales bajas no son generosidad financiera, son ingeniería de comportamiento aplicada a tu sesgo neurológico. Lo mismo aplica a los planes de pensiones que las empresas ofrecen como beneficio. Son estructuralmente convenientes para el empleador, porque mantienen al empleado atado a un horizonte de largo plazo gestionado por terceros, mientras el empleado siente que tiene una estrategia financiera cuando en realidad tiene una dependencia diferida. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que antes de hablar de dónde invertir tu dinero, tienes que auditar el sistema con el que tomas decisiones sobre tu dinero, porque si ese sistema opera desde los sesgos por defecto, vas a continuar tomando decisiones que se sienten correctas en el momento, pero que acumulan costo en el largo plazo. Hay 3 sesgos específicos que destruyen más patrimonio que cualquier mala inversión. El primero es el sesgo de status quo. El cerebro asigna un costo psicológico enorme al cambio, incluso cuando el cambio es objetivamente mejor. Es la razón por la que las personas permanecen en empleos mal pagados durante años, sabiendo que deberían salir. No es comodidad, es que el cerebro registra el cambio como amenaza antes de registrarlo como oportunidad. El segundo es el sesgo de confirmación. Una vez que adoptas una creencia sobre dinero, como por ejemplo que invertir en bolsa es demasiado arriesgado, tu cerebro filtra activamente la información que la contradice y amplifica la que la confirma. Esto convierte una creencia limitante en una profecía autocumplida con evidencia aparentemente sólida. El tercero es el sesgo de anclaje. El primer número que escuchas sobre algo se convierte en el punto de referencia para evaluar todo lo demás. Si creciste en un entorno donde un sueldo de $3,000 mensuales era considerado éxito, ese número va a operar como techo psicológico, aunque tu potencial real sea 10 veces mayor. Identificar estos sesgos no los elimina, pero los hace visibles, y un error que puedes ver es un error que puedes corregir con un sistema. La diferencia entre alguien que construye patrimonio y alguien que no es que el primero no tenga estos sesgos, es que el primero ha construido estructuras de decisión que no dependen de cómo se siente en el momento. Eso es lo que se llama pensamiento sistémico aplicado a las finanzas personales, y es el núcleo de todo lo que viene después en este audiolibro. Pero hay un paso previo que la mayoría omite, y omitirlo invalida cualquier sistema que intentes construir encima. Ese paso es entender exactamente qué tipo de relación tienes con el dinero ahora mismo. No cómo crees que te relacionas con él, cómo realmente lo haces. Capítulo 3. El diagnóstico que nadie quiere hacer. La mayoría de personas tiene una opinión sobre su situación financiera. Muy pocas tienen un diagnóstico. Una opinión es subjetiva. Está contaminada por emociones, por comparaciones sociales, por narrativas heredadas. Una opinión dice cosas como, no me va mal, podría estar peor, estoy ahorrando algo, o en el extremo opuesto, estoy arruinado y no hay salida. Una opinión no tiene números, no tiene estructura, no te dice dónde está exactamente el problema ni cuál es su magnitud real. Un diagnóstico es diferente. Un diagnóstico es frío, preciso y frecuentemente incómodo. Es lo que un médico hace antes de recetar tratamiento. Y si el médico omite el diagnóstico y va directamente al tratamiento, no está ejerciendo medicina, está adivinando.
La mayoría de los consejos financieros que circulan en libros, podcasts y cursos son tratamientos sin diagnóstico previo. Te dicen qué hacer sin saber primero qué tienes, y por eso no funcionan de forma consistente. Vamos a construir tu diagnóstico ahora. No necesitas papel ni calculadora en este momento. Necesitas honestidad intelectual, que es considerablemente más difícil. Hay 4 métricas que definen tu posición financiera real. No tu posición financiera percibida, tu posición real. La primera métrica es tu tasa de conversión de ingresos en activos. De todo el dinero que ha entrado en tu vida durante los últimos 3 años, ¿qué porcentaje se convirtió en algo que produce valor sin que tú trabajes activamente? No hablo de ahorros en una cuenta bancaria que pierde valor frente a la inflación. Hablo de activos reales, negocios, inversiones, propiedad que genera renta, participaciones en empresas. Si tu respuesta es 0 o un porcentaje de un solo dígito, tienes un problema de conversión, no necesariamente de ingreso. La segunda métrica es tu ratio de dependencia laboral. Si mañana no pudieras trabajar durante 6 meses, ¿cuántos meses podría mantenerse tu nivel de vida actual sin que nadie te pagara un sueldo? Si la respuesta es menos de 3 meses, eres financieramente frágil independientemente de cuánto ganes. La fragilidad financiera no es exclusiva de personas con ingresos bajos. Existen personas ganando $10,000 mensuales que son financieramente frágiles porque su gasto escala exactamente al ritmo de su ingreso. Ganar más sin reducir la dependencia laboral no es progreso financiero, es una versión más cara del mismo problema. La tercera métrica es tu costo de oportunidad acumulado. Esta es la más difícil de calcular y la más ignorada. Cada decisión financiera que tomaste en el pasado no solo tuvo un costo directo, tuvo un costo de lo que no pudiste hacer con ese mismo dinero. El coche que compraste a crédito hace 5 años no solo te costó lo que pagaste por él, te costó lo que ese dinero habría producido invertido durante ese mismo periodo. El costo de oportunidad acumulado es la diferencia entre tu patrimonio actual y el que tendrías si hubieras tomado las decisiones óptimas disponibles en cada momento. Nadie toma decisiones óptimas siempre, pero la mayoría de personas nunca calcula este número porque es demasiado revelador. La cuarta métrica es tu velocidad de aprendizaje financiero. ¿Cuánto sabes sobre construcción de patrimonio hoy comparado con hace 3 años? ¿Puedes leer un balance contable básico? ¿Entiendes la diferencia entre flujo de caja y ganancia? ¿Sabes cómo evaluar el riesgo real de una inversión más allá de si se siente segura o arriesgada? El conocimiento financiero no es opcional para alguien que quiere salir del ciclo del sueldo, es infraestructura. Y si tu velocidad de aprendizaje en esta área es baja o nula, cualquier ingreso adicional que generes va a gestionarse con el mismo sistema deficiente que gestionó el anterior. Ahora viene la parte que incomoda. Cuando la mayoría de personas hace este diagnóstico honestamente, descubre que su problema no es externo. No es la economía, no es su jefe, no es el país donde vive, no es que no haya oportunidades. Su problema es que lleva años generando ingresos sin construir ninguna de las 4 métricas anteriores de forma deliberada. Y hay una razón muy específica para eso, una razón que tiene nombre y que opera en prácticamente todos los que están atrapados en el ciclo del sueldo. Se llama mentalidad de administrador, y es el tema del próximo capítulo, porque entenderlo cambia fundamentalmente cómo ves cada decisión financiera que tomas. Pero antes de continuar, hay una acción concreta que debes ejecutar en las próximas 24 horas. Escribe en cualquier formato, un papel, una nota en el teléfono, lo que sea, tus números reales en las 4 métricas, sin redondear hacia arriba, sin justificaciones, solo los números. Ese ejercicio, que la mayoría no hará porque es incómodo, es la diferencia entre alguien que consume información y alguien que la usa. Capítulo 4. Mentalidad de administrador versus mentalidad de arquitecto. Hay 2 formas fundamentalmente distintas de relacionarse con el dinero. No son estilos, no son preferencias personales. Son sistemas operativos completos que generan resultados radicalmente diferentes con el mismo conjunto de recursos. El primero es la mentalidad de administrador. El segundo es la mentalidad de arquitecto. La mayoría de personas, incluyendo muchas con títulos universitarios, negocios propios y altos ingresos,
opera desde la mentalidad de administrador sin saberlo. Y eso solo, esa distinción, explica más sobre por qué algunas personas construyen patrimonio y otras no, que cualquier otra variable que puedas analizar. El administrador gestiona lo que existe. Su pregunta central es, ¿cómo distribuyo mejor lo que tengo? Prioriza la eficiencia dentro de un sistema dado. Optimiza gastos. Busca mejores precios. Compara opciones. Intenta desperdiciar menos. Todo eso es útil. El problema es que la administración eficiente de recursos escasos solo produce escasez bien organizada. Si tienes $1,000 al mes de margen financiero y te vuelves un administrador perfecto de esos $1,000, al final del año tienes $12,000 bien gestionados. Eso no es construcción de patrimonio, eso es contabilidad doméstica sofisticada. El arquitecto hace una pregunta diferente. Su pregunta no es cómo distribuyo lo que tengo, sino cómo diseño un sistema que produzca más de lo que hoy existe. El arquitecto no opera dentro del sistema, diseña el sistema. Y esa diferencia de perspectiva cambia completamente el tipo de decisiones que toma. Veamos esto en términos concretos, con dos perfiles hipotéticos que representan patrones reales. El primero, llamémoslo perfil A, gana $4,000 mensuales. Tiene un presupuesto detallado. Sabe exactamente cuánto gasta en cada categoría. Ahorra entre $300 y $500 cada mes con disciplina. Dentro de 10 años, si mantiene ese ritmo y no hay emergencias, habrá acumulado entre $36 y $60,000 en ahorros. Sin interés compuesto significativo, porque ese dinero está en una cuenta de ahorro convencional. Sin activos productivos, porque nunca encontró el momento correcto para invertir. Sin negocios, porque el riesgo siempre pareció excesivo. El segundo, perfil B, también gana $4,000 mensuales. Pero en lugar de preguntarse cómo ahorrar más, se pregunta cómo construir una fuente de ingreso adicional que no dependa de sus horas de trabajo. Dedica 6 meses a desarrollar una habilidad específica con demanda de mercado. Usa esa habilidad para generar un ingreso lateral inicial de $500 mensuales. Reinvierte ese ingreso en expandir la capacidad del sistema, no en consumo. 2 años después, ese ingreso lateral es de $2,000 mensuales. 4 años después, ese sistema genera más que su empleo principal. Mismos ingresos de partida, mismo periodo de tiempo, resultados divergentes, no por suerte, sino por arquitectura de decisiones. Ahora, hay algo crítico que aclarar porque este punto se malinterpreta constantemente. La mentalidad de arquitecto no significa asumir riesgo irresponsable. No significa abandonar el empleo mañana ni invertir los ahorros de emergencia en criptomonedas. Significa cambiar la pregunta que opera como base en tus decisiones financieras. El administrador pregunta, ¿puedo permitirme esto? El arquitecto pregunta, ¿esto construye o consume capacidad futura? Son dos filtros completamente distintos. El primero evalúa viabilidad presente. El segundo evalúa impacto estructural. Una persona puede permitirse perfectamente unas vacaciones costosas en términos de liquidez inmediata y al mismo tiempo estar consumiendo capital que habría generado rentabilidad compuesta durante los siguientes 5 años. El administrador ve la transacción. El arquitecto ve el costo sistémico. Hay una señal muy específica que indica que alguien opera desde mentalidad de administrador, aunque crea que está siendo estratégico. Esa señal es esto. Sus ingresos y sus gastos crecen en paralelo. Cada vez que sus ingresos suben, sus gastos suben proporcionalmente. Coche mejor, apartamento más grande, vacaciones más caras, ropa más costosa. El margen entre lo que entra y lo que sale permanece constante en términos relativos, aunque en términos absolutos parezca que hay más dinero. Esto tiene un nombre en economía conductual: inflación de estilo de vida. Y es el mecanismo más eficiente que existe para neutralizar el progreso financiero real. El arquitecto tiene una regla diferente. Cuando sus ingresos suben, su primera decisión es asignar ese incremento a construcción de activos antes de que el gasto tenga oportunidad de absorberlo. No porque sea ascético, sino porque entiende que cada dólar que entra al sistema productivo tiene un efecto multiplicador en el tiempo, y cada dólar que se convierte en consumo tiene efecto cero o negativo.
El problema más profundo de la mentalidad de administrador no es financiero, es cognitivo. El administrador percibe el mundo financiero como un sistema fijo con reglas establecidas dentro del cual debe moverse lo mejor posible. El arquitecto percibe el mundo financiero como un conjunto de estructuras que pueden ser diseñadas, modificadas y aprovechadas. Esa diferencia de perspectiva cambia completamente el tipo de decisiones que toma. Y ahí está el núcleo del problema que este audiolibro va a desmantelar pieza por pieza. Porque no es suficiente con querer más. Tienes que cambiar el sistema con el que procesas lo que ya tienes. Capítulo 5. El error que parece una solución. Cuando alguien decide que quiere salir del ciclo del sueldo, casi siempre toma la misma decisión inicial. Es predecible, es comprensible, y es un error que retrasa el proceso entre 2 y 5 años dependiendo de cuánto tiempo tarde en identificarlo. Ese error es buscar más ingresos antes de tener un sistema para gestionarlos. Parece contradictorio. Parece que más dinero debería ser siempre la respuesta correcta. Pero la evidencia empírica apunta en otra dirección con una consistencia que debería ser incómoda para cualquiera que haya asumido que el problema es simplemente cuánto gana. Existe un patrón documentado en personas que reciben incrementos salariales significativos, herencias, bonificaciones extraordinarias o ingresos inesperados. En la mayoría de casos, su situación financiera estructural no mejora de forma proporcional al incremento recibido. En muchos casos, empeora. No porque sean irresponsables, en el sentido coloquial del término, sino porque más dinero entrando en un sistema deficiente no corrige el sistema, lo expande. Y un sistema deficiente a mayor escala produce problemas mayores, no menores. El ejemplo más claro es el de alguien que tiene problemas para gestionar $3,000 mensuales. Su solución instintiva es ganar más. Trabaja horas extra, busca un segundo empleo, consigue un aumento. Ahora gestiona $5,000 mensuales con exactamente el mismo sistema mental que fallaba con 3,000. En 6 meses, sus gastos han absorbido la diferencia. Su margen financiero real es idéntico, y ahora trabaja más horas. Eso no es progreso, es una versión más cara del mismo estancamiento. Hay 3 versiones específicas de este error que aparecen con más frecuencia, y vale la pena identificarlas porque probablemente reconocerás alguna. La primera versión es el emprendimiento reactivo sin sistema previo. Alguien decide que necesita más ingresos y lanza un negocio o proyecto lateral sin haber resuelto primero su arquitectura financiera básica. El negocio genera ingresos adicionales. Esos ingresos entran en el mismo sistema personal que ya era deficiente. El resultado es que ahora tienen más dinero entrando, más caos en la gestión, más gasto expandido para justificar el esfuerzo adicional, y al final del año menos patrimonio construido del que habrían acumulado simplemente siendo más disciplinados con lo que ya ganaban. La segunda versión es la inversión prematura. Alguien escucha que debe invertir, que el dinero debe trabajar, que el interés compuesto es la octava maravilla. Todo eso es correcto en principio, pero entonces toma dinero que no tiene estructura clara de origen, sin haber definido primero su colchón de seguridad, sin entender el vehículo en el que invierte y sin tener tolerancia real del riesgo calculada. Cuando el mercado corrige, lo que era inevitable, vende en pánico, cristaliza la pérdida y concluye que invertir no funciona. No falló la inversión, falló la secuencia. La tercera versión es la educación financiera infinita sin ejecución. Esta es quizá la más común en perfiles intelectualmente activos. Consumen contenido sobre finanzas, negocios, inversión y emprendimiento de forma sistemática. Conocen los conceptos, pueden hablar con fluidez sobre diversificación de portafolios, flujo de caja libre y valoración de empresas, pero no han ejecutado ninguna decisión real porque siempre falta un poco más de información antes de estar listos. La acumulación de conocimiento se convierte en sustituto de la acción, y el conocimiento sin ejecución no tiene valor financiero, ninguno. Entonces, ¿cuál es la secuencia correcta? Hay un orden de operaciones que las personas que construyen patrimonio de forma consistente tienden a seguir, no siempre de forma consciente, pero sí de forma observable en sus patrones de decisión. Primero, estabilizan el sistema base. Antes de buscar más ingresos, aseguran que lo que ya entra tiene una arquitectura clara de destino.
Esto no significa presupuestar cada centavo. Significa tener reglas simples y no negociables sobre qué porcentaje de cada ingreso va a qué función. Consumo, seguridad, construcción. Sin excepción y sin depender de la motivación del momento. Segundo, construye incapacidad antes de construir ingresos. La capacidad es el conjunto de habilidades, conocimiento y relaciones que determinan qué tipo de oportunidades puedes ejecutar. Alguien que invierte en aumentar su capacidad durante 12 meses antes de lanzar cualquier proyecto tiene una probabilidad de éxito significativamente mayor que alguien que lanza primero y aprende mientras pierde dinero y tiempo. Tercero, diseñan el primer activo con criterios específicos, no con entusiasmo general. Un activo no es cualquier cosa que genere dinero. Es algo que genera dinero con una relación específica entre el capital o tiempo invertido y el retorno producido, que es escalable o replicable y que no requiere tu presencia constante para funcionar una vez establecido. Ese criterio elimina la mayoría de ideas que parecen negocios, pero son en realidad empleos disfrazados de independencia. Este es el punto en el que la mayoría de personas quiere saltar directamente a la parte de cómo construir ese activo, y llegaremos ahí. Pero hay un elemento que si no se resuelve primero, sabotea cualquier activo que intentes construir. Ese elemento es tu relación con el riesgo. No tu tolerancia declarada al riesgo, la que escribirías en un formulario de inversión. Tu relación real con la incertidumbre financiera, la que determina tus decisiones cuando el resultado no está garantizado. Capítulo 6. ¿Cómo estás calculando el riesgo mal? El riesgo es el concepto más malentendido en toda la conversación sobre construcción de patrimonio. No porque sea complejo en teoría, sino porque la mayoría de personas lo evalúa con un instrumento de medición defectuoso, y ese defecto produce decisiones que parecen prudentes, pero que en términos reales son extraordinariamente costosas. El instrumento defectuoso es este: medir el riesgo por la probabilidad de perder lo que tienes, en lugar de medirlo por el costo total de todas las opciones disponibles, incluyendo la opción de no hacer nada. Esa distinción parece técnica. Sus consecuencias son enormes. Cuando alguien evalúa si debe invertir en un negocio, en una habilidad, en un activo o en cualquier decisión financiera no convencional, su cerebro calcula instintivamente el riesgo de pérdida del escenario activo. ¿Cuánto puedo perder si esto sale mal? Esa es la pregunta que domina el análisis, y si la respuesta genera suficiente incomodidad, la decisión por defecto es no actuar. Lo que casi nunca se calcula con la misma rigurosidad es el costo del escenario pasivo. ¿Cuánto me cuesta, en términos concretos y medibles, no tomar esta decisión durante los próximos 5 años? El costo de la inacción no aparece en ningún extracto bancario, no genera una notificación, no produce una pérdida visible en ningún momento específico, simplemente acumula silenciosamente en forma de patrimonio no construido, oportunidades no capturadas y tiempo no recuperable. Es el tipo de costo que solo se hace visible en retrospectiva, cuando ya no hay nada que hacer con esa información. Pongamos esto en números para que deje de ser abstracto. Una persona tiene $20,000 ahorrados. Le presentan una oportunidad de invertir en un negocio con fundamentos sólidos que proyecta un retorno del 15% anual durante 5 años. El análisis de riesgo convencional se enfoca en la posibilidad de perder esos $20,000. Eso genera miedo. La decisión es mantener el dinero en una cuenta de ahorro al 2% anual. 5 años después, la cuenta tiene aproximadamente $22,000. La inversión habría producido aproximadamente $40,000. La diferencia, $18,000. Nunca aparece como pérdida en ningún documento, pero es una pérdida real. Es el costo exacto de haber calculado el riesgo de forma incompleta. Y esto asume que la inversión habría funcionado según la proyección conservadora. Incluso si hubiera producido la mitad de lo esperado, el resultado habría sido superior al escenario de inacción. El riesgo real no era invertir. El riesgo real era no invertir. Pero el cerebro no lo registró así porque uno de esos riesgos era visible y el otro era invisible. Hay un segundo error en la evaluación de riesgo que opera de forma diferente, pero produce resultados igualmente costosos. Es la confusión entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es calculable,
Tiene probabilidades asignables basadas en datos, historial y variables identificables. La incertidumbre es diferente. Es la ausencia de información suficiente para calcular probabilidades con precisión. Son dos condiciones distintas que requieren estrategias distintas. La mayoría de personas trata toda incertidumbre como riesgo máximo. Si no pueden calcular la probabilidad exacta de éxito de algo, asumen el peor escenario. Ese sesgo, que los investigadores llaman aversión a la ambigüedad, hace que rechacen oportunidades con alta probabilidad real de éxito simplemente porque esa probabilidad no está expresada en un número claro y verificable. El emprendimiento, por definición, opera en condiciones de incertidumbre, no de riesgo calculado con precisión actuarial, sino de incertidumbre real, donde los resultados dependen de variables que no existen todavía. Si tu sistema de evaluación rechaza automáticamente todo lo que opera bajo incertidumbre, estás eliminando la categoría completa de decisiones que producen los retornos más significativos. La gestión de riesgo inteligente no es evitar el riesgo, es tres cosas específicas. Primera, dimensionar la exposición correctamente. Nunca expongas capital que no puedes permitirte perder en su totalidad sin que eso comprometa tu estabilidad operativa básica. Esto no es conservadurismo, es matemática. Si una pérdida te saca del juego permanentemente, el tamaño de esa apuesta era incorrecto independientemente de cuál fuera la probabilidad de éxito. Segunda, diversificar las fuentes de aprendizaje sobre el riesgo. La forma más eficiente de reducir el riesgo real de una decisión no es evitarla, es aumentar tu conocimiento sobre las variables que determinan su resultado. Cada hora invertida en entender profundamente un sector, un modelo de negocio o un instrumento financiero reduce el riesgo real de operar en ese espacio de forma más efectiva que cualquier estrategia de protección pasiva. Tercera, separar el riesgo financiero del riesgo psicológico. Muchas decisiones que se sienten arriesgadas no lo son en términos financieros reales, son psicológicamente incómodas porque implican cambio, juicio externo o posibilidad de fracaso visible. Ese malestar psicológico no es una señal de riesgo financiero, es una señal de que estás saliendo de tu zona de operación habitual, que es exactamente donde ocurre el crecimiento. Ahora hay algo que es necesario decir con claridad porque este capítulo podría malinterpretarse como un argumento para asumir riesgo indiscriminado. No lo es. El objetivo no es ser audaz, el objetivo es ser preciso. Hay decisiones que se sienten seguras y son financieramente destructivas. Hay decisiones que se sienten arriesgadas y son financieramente sólidas. Tu trabajo como arquitecto de tu propio sistema financiero es aprender a distinguir entre esas dos categorías con la mayor precisión posible, no basándote en cómo se sienten, sino en lo que los números reales dicen cuando los calculas completos. Esa capacidad de análisis no es innata, se construye, y se construye con una herramienta específica que la mayoría de personas que quiere salir del ciclo del sueldo subestima críticamente. Capítulo 7. El dinero como sistema, no como cantidad. Existe una diferencia fundamental entre ver el dinero como una cantidad y verlo como un sistema. Esta distinción no es semántica, es la diferencia entre alguien que acumula y alguien que construye, entre alguien que reacciona a su situación financiera y alguien que la diseña. La mayoría de personas ve el dinero como una cantidad porque así es como lo experimenta en su vida diaria. Entra cierta cantidad, sale cierta cantidad. Lo que queda es lo que tienes. Esa perspectiva es correcta en términos contables, pero completamente insuficiente en términos estratégicos. Porque una cantidad es estática, un sistema es dinámico, y la riqueza no es un estado, es un proceso. Un sistema financiero tiene 4 componentes que operan de forma simultánea e interdependiente. Comprender estos 4 componentes y la relación entre ellos es lo que separa la gestión financiera amateur de la gestión financiera profesional. El primer componente es el flujo de entrada. Son todas las fuentes de ingreso que alimentan el sistema. La mayoría de personas en el ciclo del sueldo tiene un único flujo de entrada, su empleo, lo que crea una fragilidad estructural enorme. No porque un empleo sea malo en sí mismo, sino porque un sistema con una sola entrada colapsa completamente si esa entrada se interrumpe. En ingeniería, ningún sistema crítico se diseña con un único punto de fallo.
En finanzas personales, la mayoría de personas opera exactamente así. El segundo componente es el flujo de salida. No solo los gastos en el sentido convencional, sino toda transferencia de valor fuera del sistema, incluyendo impuestos, intereses de deuda, depreciación de activos y el costo de oportunidad del capital mal asignado. La mayoría de personas monitorea sus gastos visibles, pero ignora los flujos de salida silenciosos que en muchos casos son más costosos que los gastos declarados. El tercer componente es la capacidad de retención. Es la habilidad del sistema para conservar valor en lugar de transferirlo inmediatamente hacia afuera. Un sistema con baja retención genera mucho flujo, pero acumula poco. Esto describe perfectamente el perfil financiero de alguien con ingresos altos, pero sin patrimonio. Mucho movimiento, poca acumulación. La retención no depende solo de cuánto ahorras, depende de en qué forma retienes el valor y qué tan expuesta está esa retención a la erosión por inflación, impuestos o consumo diferido. El cuarto componente es la capacidad de regeneración. Es la habilidad del sistema para producir valor nuevo a partir del valor existente, sin requerir una cantidad proporcional de tiempo o esfuerzo adicional. Este es el componente que la mayoría nunca desarrolla, porque requiere construir activos reales, y construir activos reales requiere tomar decisiones que el administrador promedio considera demasiado inciertas. La razón por la que este marco es útil no es teórica, es porque te permite diagnosticar exactamente dónde está fallando tu sistema con una precisión que el análisis convencional de ingresos y gastos no permite. Si tus ingresos son adecuados, pero tu patrimonio no crece, el problema está en la retención o en la regeneración. Si tu sistema colapsa cada vez que hay una variable inesperada, el problema está en la diversificación de entradas o en la ausencia de reservas de estabilización. Si trabajas cada vez más, pero la diferencia entre lo que entra y lo que sale permanece constante, el problema está en cómo los flujos de salida están creciendo en paralelo con los de entrada. Cada uno de esos problemas tiene una solución diferente, y aplicar la solución incorrecta a un problema correctamente identificado es tan ineficiente como no hacer nada. Ahora vamos a hablar de algo que la mayoría de contenido financiero evita porque requiere incomodidad conceptual. El tiempo es un componente del sistema financiero, no una metáfora, un componente real con valor cuantificable que la mayoría de personas gestiona de forma completamente irracional. Hay una ecuación simple que define la relación entre tiempo y dinero en cualquier sistema financiero personal. Esa ecuación tiene tres variables. ¿Cuánto produces por unidad de tiempo? ¿Cuántas unidades de tiempo estás dispuesto a intercambiar? ¿Y qué porcentaje de lo producido se convierte en activos que eventualmente eliminan la necesidad del intercambio? La mayoría de personas maximiza la segunda variable, más horas, más trabajo, más esfuerzo, sin modificar la primera ni desarrollar la tercera. El resultado es un sistema que escala linealmente en el mejor caso, y los sistemas lineales tienen un techo físico, las horas disponibles en una vida. Los sistemas que construyen riqueza real no son lineales, tienen componentes que producen valor de forma no proporcional al tiempo invertido. Un negocio que funciona sin tu presencia constante, una inversión que genera retorno mientras duermes, una habilidad que produce ingresos en múltiples contextos simultáneos. Esos son componentes de regeneración, y su característica definitoria es que rompen la proporcionalidad entre tiempo y dinero que define el ciclo del sueldo. Hay una pregunta que funciona como diagnóstico rápido de qué tan sistémico es tu pensamiento financiero actual. La pregunta es, si duplicaras tus horas de trabajo el próximo año, ¿cuánto cambiaría tu patrimonio en 5 años? Si la respuesta es que cambiaría de forma proporcional al incremento de horas, operas en un sistema lineal. Más tiempo produce más dinero que eventualmente se convierte en más consumo. La brecha entre tu situación actual y la libertad financiera no se cierra, solo se recorre más rápido dentro del mismo carril.
Si la respuesta es que hay un punto de inflexión donde el esfuerzo adicional produce activos que luego trabajan de forma autónoma, empiezas a operar con lógica sistémica. Eso no significa que el camino sea corto, significa que el camino tiene una dirección diferente. Pero aquí está el problema que nadie menciona cuando habla de construir activos y sistemas financieros. Diseñar un sistema requiere una habilidad específica que la mayoría nunca ha desarrollado de forma deliberada. No es intuición, no es experiencia general, es la capacidad de pensar en segundo y tercer orden, de ver no solo el efecto inmediato de una decisión, sino los efectos de los efectos. Esa habilidad tiene un nombre, se llama pensamiento de consecuencias, y es la herramienta cognitiva central de cualquier persona que construye riqueza de forma consistente. Sin ella, cualquier sistema que intentes construir va a producir resultados que no anticipaste y que frecuentemente son peores que el problema que intentabas resolver. Dominar el pensamiento de consecuencias no requiere un coeficiente intelectual extraordinario, requiere un método específico que puedes aprender y aplicar de forma deliberada. Capítulo 8. Pensar en consecuencias, no en reacciones. Hay una diferencia operativa crítica entre alguien que toma decisiones financieras reactivas y alguien que toma decisiones financieras estratégicas. No es una diferencia de inteligencia ni de información disponible. Es una diferencia de profundidad de análisis antes de ejecutar. La decisión reactiva responde a lo que es visible e inmediato. La decisión estratégica responde a lo que es probable, estructural y de largo plazo. Y en la mayoría de contextos financieros, lo visible e inmediato y lo probable y estructural apuntan en direcciones opuestas. Eso significa que el instinto sin método, en decisiones financieras, produce resultados sistemáticamente subóptimos. No ocasionalmente, sistemáticamente. El pensamiento de consecuencias es un método de análisis que opera en 3 niveles. Cada nivel examina los efectos de una decisión en una capa diferente de profundidad temporal y sistémica. La mayoría de personas solo procesa el primer nivel. Las personas que construyen patrimonio de forma consistente procesan los 3 antes de actuar. El primer nivel es el efecto inmediato y directo. Es la consecuencia más obvia de una decisión. Si gastas $1,000, tienes $1,000 menos. Si aceptas un trabajo mejor pagado, tienes más ingresos mensuales. Si lanzas un producto, tienes una fuente potencial de ingresos. Este nivel es donde opera el 90% de los análisis de decisión financiera convencional. Es necesario, pero completamente insuficiente. El segundo nivel son los efectos de los efectos. Es lo que ocurre como consecuencia de las consecuencias del primer nivel. Aceptas ese trabajo mejor pagado, primer nivel, más ingresos. Pero ese trabajo requiere más horas, traslados más largos y mayor estrés, lo que reduce tu capacidad de desarrollar proyectos paralelos, aumenta tu gasto en conveniencia y deteriora tu energía cognitiva disponible para decisiones estratégicas. El efecto neto puede ser perfectamente negativo aunque el primer nivel parezca positivo. El tercer nivel son las implicaciones estructurales. Es cómo una decisión modifica el sistema completo en el que operas, no solo la variable específica que parece afectar. Una deuda de consumo no solo consume capital en pagos mensuales, modifica tu tolerancia psicológica al riesgo porque aumenta tu dependencia de ingresos estables, lo que reduce tu disposición a tomar decisiones de construcción de activos, lo que perpetúa el ciclo del sueldo, que es exactamente el sistema que intentabas abandonar. Esto no es un ejercicio académico, es una herramienta práctica que cambia el tipo de preguntas que haces antes de cada decisión relevante. Veamos un ejemplo hipotético con números reales. Una persona recibe una oferta para comprar una franquicia. La inversión inicial es de $80,000. La proyección del franquiciador muestra un retorno del 20% anual. En el análisis de primer nivel, la decisión parece atractiva.
$16,000 anuales de retorno sobre 80,000 invertidos. El análisis de segundo nivel pregunta, ¿qué ocurre con las variables que el primer nivel no muestra? ¿Cuántas horas semanales requiere la operación de esta franquicia? ¿Cuál es el costo real de esas horas en términos de oportunidades alternativas? ¿Cuál es el historial real de retorno de esta franquicia específica en mercados comparables, no la proyección del vendedor? ¿Qué ocurre con la liquidez personal durante los primeros 18 meses mientras el negocio estabiliza su flujo de caja? El análisis de tercer nivel pregunta, ¿cómo modifica esta decisión mi sistema financiero completo? ¿Los $80,000 son capital que puedo inmovilizar durante 5 años sin comprometer mi estabilidad operativa? ¿Esta franquicia me acerca o me aleja de la construcción de activos que no requieren mi presencia constante? ¿El modelo de negocio tiene capacidad de escalar o estoy comprando un empleo con mayor inversión inicial? Con ese análisis completo, la decisión puede seguir siendo positiva, o puede revelar que la misma cantidad de capital asignada a un vehículo diferente produciría mejores resultados con menor costo sistémico. El punto no es rechazar la oportunidad, es evaluarla con la profundidad que merece. Existe un ejercicio concreto que entrena el pensamiento de consecuencias de forma progresiva. Se llama la cadena de 5 porqués financieros, y funciona así. Ante cualquier decisión financiera relevante, te haces 5 preguntas consecutivas, donde cada respuesta se convierte en el objeto de la siguiente. ¿Por qué quiero tomar esta decisión? Para generar más ingresos. ¿Por qué necesito más ingresos? Porque mi margen actual no me permite construir activos. ¿Por qué no puedo construir activos con el margen actual? Porque el 70% del ingreso está comprometido con gastos fijos permanentes. ¿Por qué el 70% está comprometido con gastos fijos? Porque tomé decisiones de consumo a crédito que aumentaron mi estructura de costos fijos permanentes. ¿Por qué tomé esas decisiones? Porque no tenía un sistema de evaluación de impacto estructural antes de comprometer capital futuro. Al llegar al quinto nivel, el problema real ya no es que necesitas más ingresos. El problema real es que no tienes un sistema de decisión que prevenga la expansión del costo fijo, y ese es el problema que debes resolver primero. Más ingresos sin resolver ese problema solo producirán más gastos fijos en el siguiente ciclo. Hay una aplicación específica del pensamiento de consecuencias que merece atención particular porque es donde más personas cometen errores costosos e irreversibles. Es la evaluación de decisiones que afectan el tiempo como activo. El tiempo es el único recurso completamente no renovable en tu sistema financiero. El capital perdido puede recuperarse, el tiempo consumido no. Esto debería hacer que las decisiones que comprometan tiempo fueran las más analizadas. En la práctica, son frecuentemente las menos analizadas porque su costo no aparece en ningún estado financiero. Cuando alguien acepta un trabajo que paga bien, pero consume 12 horas diarias durante 5 años, el análisis convencional ve el salario acumulado. El análisis de consecuencias ve también el costo de las habilidades no desarrolladas durante ese periodo, los proyectos no lanzados, las relaciones estratégicas no construidas y la ventana de tiempo de mayor energía cognitiva y física consumida en producir valor para otro sistema en lugar del propio. Ese costo es real, no aparece en ningún recibo, pero es frecuentemente mayor que el ingreso que parece justificar la decisión. Dominar este método de análisis no produce parálisis por análisis, produce lo opuesto, claridad de acción. Cuando entiendes completamente las consecuencias de una decisión en los 3 niveles, la ejecución se vuelve más rápida y más comprometida, porque no hay ambigüedad residual sobre lo que estás haciendo y por qué. La mayoría de indecisión financiera no viene de tener información superficial sobre demasiadas opciones, viene de tener información superficial sobre poco sin profundidad suficiente sobre ninguna. El pensamiento de consecuencias elimina esa superficialidad, te obliga a conocer completamente lo poco antes de expandirte hacia lo mucho,
y eso conecta directamente con uno de los principios más mal interpretados en toda la conversación sobre construcción de riqueza: el principio de la concentración estratégica antes de la diversificación. Mayoría lo escucha al revés, y ese error, invertir la secuencia correcta, destruye más patrimonio potencial que casi cualquier otra decisión equivocada. Capítulo 9. Concentración primero, diversificación después. La diversificación es uno de los principios más citados en finanzas personales. También es uno de los más mal aplicados. No porque el principio sea incorrecto, sino porque la mayoría de personas lo aplica en el momento equivocado, a la escala equivocada, con el objetivo equivocado. La diversificación es una estrategia de protección de patrimonio existente. No es una estrategia de construcción de patrimonio inicial. Esa distinción, que parece técnica, tiene implicaciones prácticas que afectan cada decisión que tomas cuando estás en la fase de construcción. Si aplicas lógica de protección cuando deberías aplicar lógica de construcción, terminas protegiendo eficientemente algo que aún no existe. Y eso produce exactamente lo que la mayoría experimenta: mucho movimiento, poca acumulación, resultados dispersos que nunca alcanzan masa crítica en ninguna dirección. Hay un patrón observable en cómo construyen patrimonio las personas que lo hacen de forma exitosa y sostenida. No es un patrón glamoroso ni complejo, es casi contraintuitivo, dado lo que la cultura financiera popular enseña. Las personas que construyen patrimonio real, en la fase inicial, se concentran. No diversifican su tiempo entre 10 proyectos, no distribuyen su capital entre 15 instrumentos, no desarrollan simultáneamente 5 habilidades diferentes. Se concentran en una habilidad, en un mercado, en un modelo de negocio, hasta que ese único foco produce resultados suficientemente sólidos para generar excedente real. Solo entonces, cuando existe patrimonio real que proteger, la diversificación tiene sentido como estrategia. El empresario que construyó su primer $1.000.000 generalmente lo hizo en un sector específico, con un producto o servicio específico para un mercado específico. La diversificación vino después, no antes. La razón por la que la concentración produce mejores resultados en la fase de construcción no es misteriosa, es matemática y cognitiva simultáneamente. Matemáticamente, el retorno sobre cualquier inversión, de tiempo, capital o energía cognitiva, tiene una relación no lineal con la profundidad de esa inversión. Los primeros niveles de conocimiento o presencia en un mercado producen retornos marginales. Los niveles profundos producen retornos desproporcionados. Esto es lo que los economistas llaman rendimientos crecientes a escala, y opera en prácticamente todos los dominios donde se construye ventaja competitiva real. Una persona que invierte 1.000 horas en un único dominio durante un año no produce el mismo resultado que 10 personas que invierten 100 horas cada una en 10 dominios diferentes durante ese mismo año. La profundidad produce algo que la amplitud no puede producir: ventaja competitiva real. Y la ventaja competitiva real es el único fundamento sostenible de ingresos superiores al promedio. Cognitivamente, la concentración elimina el costo de cambio de contexto, que es uno de los mayores destruyentes silenciosos de productividad y calidad de pensamiento. Cada vez que cambias de proyecto, de problema o de dominio, tu cerebro incurre en un costo de reactivación que puede consumir entre 20 y 40 minutos de capacidad cognitiva efectiva. Una persona que trabaja en 10 proyectos simultáneos no está produciendo el equivalente a 10 proyectos, está produciendo una fracción de lo que produciría con foco total en uno. Ahora bien, hay una objeción legítima a este argumento que merece respuesta directa. La objeción es: ¿qué pasa si me concentro en lo incorrecto? ¿No es más seguro distribuir el riesgo entre múltiples opciones? La respuesta tiene dos partes. Primera parte. La selección de en qué concentrarse no es una decisión que se toma una vez y se ejecuta ciegamente durante años. Es una hipótesis que se prueba con una inversión inicial limitada de tiempo y capital. Se evalúa con criterios específicos y predefinidos y se escala o descarta basándose en evidencia real,
no en entusiasmo inicial ni en resistencia emocional al cambio de dirección. Concentración no significa rigidez. Significa que cuando pruebas una hipótesis, le das suficientes recursos para producir una señal legible. Una hipótesis a la que le asignas el 5% de tu tiempo y el 3% de tu capital nunca va a producir una señal clara. Vas a estar perpetuamente en el limbo de lo que podría funcionar si le dedicaras más, que es la trampa más cara del emprendimiento disperso. Segunda parte. El riesgo de concentrarte en algo que no funciona y tener que cambiar de dirección es sistemáticamente menor que el riesgo de no desarrollar profundidad en nada y permanecer en el promedio de forma indefinida. Un cambio de dirección después de 12 meses de concentración intensa te cuesta 12 meses y el capital invertido, ambos recuperables. 20 años de dispersión te cuestan 20 años de no haber construido ventaja competitiva en nada, y eso no es recuperable. Existe un marco de 3 criterios para identificar en qué concentrarse durante la fase de construcción inicial. Estos criterios no garantizan el éxito, pero eliminan las categorías de opciones con menor probabilidad de producir retornos sostenibles. El primer criterio es la intersección entre habilidad desarrollable y demanda de mercado real. No demanda percibida, demanda verificable, en forma de personas que ya pagan por soluciones al problema que esa habilidad resuelve. Si no existe evidencia de que hay un mercado que paga, la habilidad puede ser interesante, pero no es un activo financiero todavía. El segundo criterio es la escalabilidad del modelo. ¿Puede este dominio o modelo de negocio producir más valor sin que el incremento de valor requiera un incremento proporcional de tu tiempo? Si la única forma de duplicar tus ingresos en este dominio es duplicar tus horas, no has encontrado el vehículo correcto de construcción, has encontrado un empleo con diferente jefe. El tercer criterio es la ventana temporal de oportunidad. Algunos mercados están en fase de expansión, donde la entrada temprana con competencia profunda produce ventajas duraderas. Otros están saturados o en declive, donde incluso la excelencia produce retornos marginales. Identificar en qué fase está el mercado donde quieres concentrarte no requiere análisis sofisticado. Requiere observar si los participantes existentes están creciendo o contrayendo, si los precios están aumentando o bajo presión, y si la demanda está siendo generada por tendencias estructurales o por ciclos temporales. Hay un último punto sobre concentración que conecta con algo que aparecerá en capítulos posteriores con más detalle. La concentración estratégica no solo aplica al dinero y al tiempo, aplica a las relaciones y al entorno. Las personas que construyen patrimonio de forma consistente tienden a concentrar su tiempo relacional en un número pequeño de conexiones de alta calidad estratégica en lugar de distribuirlo superficialmente entre muchas relaciones de bajo impacto. Eso no es frialdad social, es reconocimiento de que el acceso a oportunidades, información privilegiada y capital se mueve a través de redes, y una red de 50 conexiones profundas produce más valor que una red de 500 conexiones superficiales. Pero antes de llegar a eso, hay un elemento que hace que todo lo anterior, la concentración, el pensamiento sistémico, el análisis de consecuencias, funcione o falle en la práctica. Ese elemento es la disciplina de ejecución. No la motivación, no el entusiasmo, la disciplina de ejecución, que es una habilidad completamente diferente a ambas y que se construye de una forma específica que la mayoría nunca ha aprendido. Capítulo 10. Disciplina de ejecución. El sistema que reemplaza a la motivación. La motivación es un estado emocional. Los estados emocionales son volátiles, impredecibles y completamente independientes de las condiciones externas que necesitas enfrentar para construir patrimonio. El mercado no espera que estés motivado. Las oportunidades no se sincronizan con tus ciclos de energía. Los resultados no se producen en los días que tienes ganas, se producen en la acumulación de todos los días, incluyendo los que no tienes ninguna. Este es el problema central con cualquier sistema de construcción de riqueza que depende de la motivación como combustible principal. Está construido sobre una variable que no controlas. Y un sistema cuyo funcionamiento depende de variables que no controlas no es un sistema, es una apuesta. Hay una distinción que cambia completamente cómo abordarás la ejecución de cualquier proyecto financiero o empresarial de largo plazo. La distinción es entre sistemas de activación y sistemas de estructura. Un sistema de activación requiere que algo encienda tu disposición a actuar antes de que la acción ocurra. Ese algo puede ser un video motivacional, una situación de crisis, una conversación inspiradora o simplemente un día donde te sientes con energía.
El problema es que la activación es impredecible. Algunos días ocurre, muchos días no. Y en los días que no ocurre, el sistema se detiene. Un sistema de estructura elimina la necesidad de activación. La acción ocurre porque el entorno, los compromisos y los procesos están diseñados para producirla independientemente del estado emocional del momento. No requiere decisión activa en el momento de ejecución porque la decisión ya fue tomada a nivel de diseño del sistema. La diferencia en resultados entre estas dos aproximaciones, medida en un periodo de 2 a 3 años, es radical. No porque el sistema de estructura produzca más acción en los días buenos, sino porque produce acción consistente en los días malos, que son donde se gana o se pierde la distancia real con el promedio. Existe evidencia sólida de que la cantidad de decisiones que tomas en un día determinado deteriora la calidad de cada decisión subsiguiente. Los investigadores lo llaman agotamiento de la voluntad, y sus implicaciones para la construcción de sistemas de ejecución son directas. Si cada mañana tienes que decidir si vas a trabajar en tu proyecto, si vas a revisar tus finanzas, si vas a ejecutar la tarea que produce el resultado que buscas, estás gastando capacidad de decisión en preguntas que ya deberían estar resueltas. Cada una de esas microdecisiones consume recursos cognitivos que podrían aplicarse al contenido real de la tarea. Las personas que ejecutan con consistencia no son más disciplinadas en el sentido de tener mayor fuerza de voluntad. Son más inteligentes en el diseño de sus sistemas. Han eliminado las decisiones redundantes automatizando los comportamientos que producen resultados, de modo que la capacidad cognitiva disponible se concentra en el trabajo que realmente importa. Hay 3 mecanismos específicos que convierten un comportamiento intencional en un comportamiento estructural. Estos mecanismos no son motivacionales, son de ingeniería de comportamiento. El primero es la reducción de fricción en los comportamientos productivos y el aumento de fricción en los comportamientos destructivos. La fricción es cualquier obstáculo, físico, logístico o cognitivo, que existe entre tu estado actual y la ejecución de una acción. Si trabajar en tu proyecto requiere encender el ordenador, abrir 5 aplicaciones, buscar el archivo donde estabas y recordar dónde lo dejaste, la fricción es alta y la probabilidad de postergación es mayor. Si trabajas en un entorno donde todo está preparado, el archivo abierto, el siguiente paso claro y el tiempo bloqueado en tu calendario, la fricción es baja y la ejecución es casi automática. El mismo principio aplica en sentido inverso. Si tu teléfono está sobre el escritorio mientras trabajas, el acceso a la distracción tiene fricción cero. Si está en otra habitación en modo silencio, tiene fricción suficiente para que el impulso a revisarlo se disipe antes de que actúes sobre él. No requiere fuerza de voluntad, requiere diseño de entorno. El segundo mecanismo es la especificación de implementación. Las intenciones generales producen resultados inconsistentes. Las intenciones específicas producen resultados predecibles. Investigación en psicología del comportamiento muestra consistentemente que el simple acto de especificar cuándo, dónde y cómo vas a ejecutar una acción aumenta la probabilidad de ejecución de forma significativa, independientemente de la motivación presente en ese momento. La diferencia entre voy a trabajar en mi proyecto esta semana y voy a trabajar en mi proyecto los martes y jueves de 7 a 9 de la mañana en mi escritorio, con el teléfono en la habitación contigua, no es una diferencia de ambición, es una diferencia de probabilidad de ejecución real. El tercero es el ciclo de retroalimentación corto. Los proyectos de construcción de patrimonio tienen horizontes largos. Los resultados financieros significativos se producen en años, no en semanas. Eso crea un problema de retroalimentación. El cerebro no recibe señales de progreso con suficiente frecuencia para mantener el comportamiento productivo activado. La solución es diseñar métricas de proceso que produzcan retroalimentación inmediata independientemente de los resultados de largo plazo. No mides si ya eres financieramente libre, mides si ejecutaste las 2 horas de trabajo en tu proyecto hoy. No mides si tu negocio ya es rentable, mides si completaste las 5 llamadas de prospección que tenías planificadas esta semana. Las métricas de proceso son completamente controlables. Las métricas de resultado no lo son en el corto plazo. Y lo que el cerebro puede medir, puede sostener.
Ahora hay algo que conecta la disciplina de ejecución con el tema central de este audiolibro de una forma que merece atención explícita. El ciclo del sueldo no se mantiene solo por falta de conocimiento ni por falta de oportunidades. Se mantiene porque el comportamiento por defecto, hacer lo mismo que siempre, tiene fricción cero. Es automático, conocido y no requiere decisión activa. Salir de ese ciclo requiere construir comportamientos nuevos que inicialmente tienen fricción alta porque son desconocidos y no están automatizados. La mayoría abandona en ese periodo de fricción alta antes de que los comportamientos nuevos se estabilicen. No porque no quieran el resultado, sino porque diseñaron el proceso dependiendo de motivación para superar esa fricción. Y la motivación no es suficientemente consistente para el trabajo que requiere ese periodo. El sistema de estructura existe para atravesar ese periodo sin depender de motivación. Es el puente entre la intención de salir del ciclo y la ejecución real y sostenida que produce resultados. Pero hay un elemento adicional que determina si toda esta arquitectura de ejecución produce los resultados correctos o simplemente produce mucha actividad sin dirección estratégica. Ese elemento es la calidad de las decisiones sobre en qué ejecutar, porque puedes tener el sistema de ejecución más sólido del mundo y aplicarlo en la dirección equivocada con resultados perfectamente mediocres. Y la calidad de esas decisiones estratégicas depende de algo que la mayoría de personas que quiere construir riqueza subestima sistemáticamente: la calidad de la información con la que toman esas decisiones y la calidad del entorno de personas en el que esas decisiones se forman. Porque ninguna decisión financiera o empresarial se toma en un vacío. Se toma dentro de un contexto social que la influye de formas que frecuentemente no son visibles para quien las toma. Capítulo 11. Tu entorno es tu techo financiero. Hay una variable que determina el techo de tus resultados financieros con mayor consistencia que tu inteligencia, tu formación académica o incluso tu disciplina de ejecución. Es una variable que la mayoría ignora porque no aparece en ningún estado financiero y porque reconocerla implica una incomodidad que pocas personas están dispuestas a enfrentar. Esa variable es el promedio financiero y mental de las 5 personas con las que más tiempo pasas. No es un concepto motivacional, es un mecanismo cognitivo y social con base empírica sólida, y opera de forma silenciosa en cada decisión que tomas, en cada oportunidad que percibes o ignoras y en cada estándar que consideras aceptable o inaceptable para tu propia vida. El mecanismo funciona así. Tu cerebro utiliza referencias sociales cercanas para calibrar lo que es normal, posible y razonable. Esas referencias no son abstractas, son concretas, observables y constantes. Son las personas con las que hablas regularmente, cuyas decisiones ves en tiempo real, cuyos resultados usas como punto de comparación y cuyos marcos de referencia absorbes sin procesar de forma crítica porque el proceso es automático e invisible. Si el promedio de tu entorno cercano considera que un sueldo de $3,000 mensuales es un buen resultado, ese número opera como techo psicológico en tu sistema de ambición. No porque seas conformista, sino porque el cerebro normaliza lo que observa con frecuencia suficiente. Lo que es normal en tu entorno se convierte gradualmente en lo que es posible en tu percepción, y lo que es posible en tu percepción delimita el espacio de decisiones que consideras relevantes para ti. Esto no es teoría abstracta. Es el mecanismo que explica por qué las tasas de movilidad económica están fuertemente correlacionadas con el entorno geográfico y social de origen, independientemente de las capacidades individuales. Existe una distinción importante que debe hacerse aquí para evitar una malinterpretación que simplifica el argumento de forma incorrecta. Esto no es un argumento para abandonar relaciones personales significativas basándose en criterios financieros. Las relaciones tienen valor que no se mide en términos económicos y ese valor es real e importante. Es un argumento para ser deliberado sobre qué tipo de influencia estás permitiendo que entre en tu sistema de toma de decisiones financieras y empresariales. Puedes mantener relaciones personales profundas con personas que no comparten tus objetivos de construcción de patrimonio. El problema no es la relación. El problema es usar esas relaciones como fuente primaria de validación para tus decisiones estratégicas.
Un amigo cercano que lleva 10 años en el mismo empleo, sin construir ningún activo, no es la persona correcta para evaluar si deberías lanzar un negocio. No porque sea mal amigo, sino porque su marco de referencia no contiene la información necesaria para hacer esa evaluación. Pedirle consejo estratégico en ese contexto es como pedirle a alguien que nunca ha nadado que evalúe tu técnica de natación. Hay 3 formas específicas en que un entorno financieramente limitado sabotea la construcción de patrimonio más allá del mecanismo de normalización ya descrito. La primera es la presión de nivelación hacia abajo. Cuando alguien en un grupo social comienza a tomar decisiones que producen resultados superiores al promedio del grupo, frecuentemente experimenta resistencia social. Esa resistencia rara vez es explícita. Se manifiesta como comentarios que minimizan los logros, preguntas que enfatizan los riesgos o incomodidad implícita que crea presión para moderar la ambición y mantener la cohesión del grupo.